Ok, entonces el siguiente paso es la generación del token de acceso a partir de un login. Entonces vamos a crear un API que nos permita primero variar el usuario y contraseña. El usuario, en este caso, el email, lo que vamos a usar. Nosotros vamos a usar la tabla persona. En la tabla persona tenemos el email. Vamos a unir con join con usuario. Voy a poner un alias on mediante y se van a unir mediante los campos de usuario, usuario ID y de persona, persona ID. Le doy consultar, acá me trae, bueno, tengo un solo usuario que tengo habilitado. Entonces el filtro va a ser mediante el email, where email es igual al email que yo tengo, que he registrado, que sigo leando. Gmail.com y la clave de acceso. Clave es igual al valor. En este caso, como yo tengo encriptado en un hash, si yo consulto solamente esto, tengo la clave de acceso, está encriptado, está un hash MD5, es decir, no puedo desencriptar ese dato, más bien puedo hacer un hash del valor que el usuario ingresó y para poder verificar si son iguales. Y el hash que tenemos, que podemos usar, es el MD5, que select MD5, y acá puedo poner un valor, por ejemplo 1, 2, 3, y esto ya me hace el hash correspondiente. Y algo así es la que tenemos que hacer. Recibir la clave y hacer un hash de eso y comparar con lo que tenemos guardado en la base de datos. Por ejemplo, mi contraseña es agenda 2022 y tiene que ser igual a la que tenemos guardada. Entonces tengo que hacer así, es igual a md5 agenda 2022. Le voy a consultar si la contraseña está bien, entonces ya me va a devolver los datos. Si pongo mal la contraseña, no me va a devolver ni una fila. Entonces al usuario le vamos a pedir la contraseña, así por ejemplo lo que tengo definido aquí, y en nuestro servicio, a nuestra API, vamos a hacer esta validación, es decir, convertir a MD5 un hash lo que recibimos del cliente y comparar con lo que tenemos guardado en la base de datos. Ok. Bien, lo que necesito ahora es crear un API. Voy a copiar de esta que es el insert de ciudad y le voy a llamar login. Y acá voy a reemplazar este comando SQL, que es la que vamos a copiar de esta, la que fuimos probando con SQL, y voy a reemplazar los parámetros. En este caso es el email. Voy a indicarle que acá voy a recibir con 5 millas simple, 2 puntos email. Entonces un parámetro para el comando SQL es 2 puntos y el nombre del parámetro. También acá para la clave es clave. Entonces esta variable que yo estoy definiendo, 2 puntos, es la que yo voy a designar acá en los parámetros que yo recibo del cliente. Entonces acá defino, o sea, ejecuto el comando SQL, o sea, preparo el comando SQL, le paso el comando y acá le voy a asignar los parámetros. Bin param, nombre, el email.
este nombre email es la que hago referencia al parámetro de mi comando SQL, y en el input es el nombre que se utiliza cuando enviamos desde Postman o desde la aplicación de Ionic o de otra aplicación también. Creo otro para la clave. Y acá tenemos ya, acá ejecutamos el comando SQL. Esto no necesito, voy a agregar otra línea de código. El siguiente paso es, voy a crear un array para recuperar los datos del comando SQL, llamar task, y luego voy a preguntar si tiene fila el resultado de la consulta en la base de datos. Entonces voy a preguntar si el resultado del comando SQL, si la cantidad de filas es mayor a 0, quiere decir que encontró el usuario con el email y la clave de acceso. Es decir, va a tener una fila el resultado del query. El siguiente paso es guardar todo en un array, lo que devuelve. En este caso, una fila nada más va a devolver. Pero igual usamos en un while, rows es igual a mi objeto de comando SQL, recorremos todo lo que contiene y le asignamos a nuestro array auxiliar. El siguiente paso es crear ya el token de acceso a partir de los datos del usuario. Voy a copiar la línea de código aquí para ser más rápido. Y acá creamos una variable, se llama token. Acá usamos una librería, se llama token. Y acá encriptamos. Dentro del token nosotros podemos incluir la cantidad de datos que necesitemos. Datos del usuario. En este caso voy a incluir el ID que voy a obtener de mi array. Le digo tráeme la posición 0 porque es la primera fila. En array es 0, y de la columna persona ID, que es la columna que tengo en acá, este valor. Luego le voy a decir que va a agregar otro valor más en el token, que le voy a llamar email. Estos son los nombres que va a tener en el token. Entonces email es igual a la posición 0 de mi array, la columna email. Entonces busco acá este valor, es la que se va a incluir dentro del token, y finalmente le digo que la clave, la llave de seguridad para hacer la encriptación es igual a este, que es igual a la que tengo en el middleware para poder hacer las validaciones. Esta llave es para cuando recibo yo el token, validar con esta llave, y esta es para generar el token, tiene que ser igual. Entonces dijimos que generalmente conviene, o con buenas prácticas, hay que guardar en una variable de entorno estas llaves. Decimos el hash que va a usar para la encriptación finalmente. Lo que nos falta es incluir dentro de la importación, arriba mismo, acá, en use Firebase JSON Web Token. Eso me faltó incluir para poder usar ya los métodos que tengo acá. Si no importo eso, me da un problema, no me va a reconocer estas clases. El siguiente paso es la de guardar los datos, es decir, preparar los datos que se va a devolver al usuario, porque el usuario nosotros tenemos que devolver sus datos personales, es decir, nombre, su ID, si es que necesita, cuando se loguea correctamente, y el token, que es el valor más importante que necesita. Voy a poner vamos a suponer que necesitamos que devuelva, una vez validado correctamente, el ID del usuario. Acá creo una variable que se llama data, creo los array, ID es igual a persona ID, nombre es igual al nombre de la persona que obtengo la consulta,
y agrego otro dato más en el array que es el token. Le voy a llamar token y le asigno la variable que yo tengo ya con el token generado. Ahí tengo preparados los datos que va a devolver al usuario. Finalmente voy a preparar el mensaje que va a devolver en la variable result. Va a decir mesas, suces, exitoso, y un campo más que es data. Le voy a pasar los datos de respuesta, es decir, los datos del usuario, y de persona, nombre y su token. Luego voy a convertir todo esto a un formato JSON, la variable result. Voy a preparar después la variable que va a ser respuesta, y en el encabezado de la respuesta en el cuerpo de la respuesta voy a escribir los datos del usuario, el token, pero en formato JSON. Finalmente voy a decirle que retorne esa respuesta. Acá, return response white header, le digo el tipo de respuesta que va a tener. Va a ser tipo JSON y el estado va a ser 200. Ok. Esto entonces en el caso que el usuario haya ingresado correctamente los datos, el email y la contraseña, entonces devolvemos sus datos y el token de seguridad. Pero en caso que no encuentre o está mal la contraseña o el email, tenemos que responder algo. Voy a copiar todo esto. Tenemos que decirle que en la respuesta de nuestro dato va a ser mesa, usuario inexistente, y en data vacío, no hay nada. Entonces acá nuevamente convertimos a JSON, escribimos en el cuerpo de la respuesta y le decimos el tipo de datos que retorna el tipo JSON y estado 404, recurso no encontrado. Bien, eso es todo en cuanto a la API que necesitamos crear.